Efraín, qué gusto verte nuevamente. ¿Qué tal, Amy? ¿Cómo estás? Feliz de verte porque cada vez que conversamos nos nutrimos, Aprendemos, aprendemos aprendemos los dos, correcto. y me encanta. Y hoy en particular vamos a hablar de un tema que desde muy niña me ha interesado y es la jubilación. ¿Cómo se prepara uno para ese paso? Yo recuerdo haber leído tu libro, El Yo del Mañana, y que ahí salían varios temas que llamaban mi atención y me gustó que un día me dijiste, oye, Emi, a mí por lo general me hablan mucho de estos tres temas y me gustó porque coincidía. Uno es cómo este profesional desarrolla sus mal llamadas habilidades blandas, que en estos días escuché que le dicen power skill, ¿no? Sus habilidades blandas. La segunda era, oye, ¿cómo puedes ayudarme más en manejar mejor mi dinero, mis finanzas? Y el tercero era la jubilación. ¿Cómo me preparo para eso? Y hoy siento que vamos a conversar temas que lastimosamente no se hablan, no nos enseñan sobre cómo poder llegar a una jubilación digna, plena. Háblame un poco más de eso. Súper interesante porque tienes toda la razón. Uno de los temas que más la gente viene y me dice, el yo del mañana del cual me gustaría hablar, es el yo que está jubilado. Y me dicen, quiero comenzar a hablar de él antes de jubilarme para prepararme y para manejar mejor la transición. Así que allí tengo algunas ideas. De por sí, el libro, El Yo del Mañana, es el producto de que yo en un momento me hice una imagen mía misma a los 70 años y me definí cómo estaba yo, qué estaba pasando en ese momento. Hice una visualización y esa persona había escrito un libro. Entonces, en el momento en que hago ese análisis, no había yo escrito un libro. Así que si mi visualización a los 70 años era una persona que ha escrito un libro y lo que estaba pasando en ese momento en la realidad no había pasado, entonces en el camino, el puente requería que yo escribiera un libro. Así que es un tema súper importante. Yo he estado hablando con personas, yo les ayudo en el servicio de la transición y planear acerca de tener una jubilación más plena. Y muchas personas me dicen que están, por un lado, preocupados porque ven a otras personas que después que se jubilan se van de ser muy ocupados, muy importantes, que todo el mundo quiere oír su opinión, a estar en la casa solos donde nadie los llama y se sienten muy solos. Y ahí es donde llegan a deprimirse. Correcto, Y es correcto. que antes se hablaba, ¿no? De jubilación, depresión. Se acabó. Sí, O sí. sea, tu vida acabó y con este examen que estabas hablando, este servicio que tú das, porque es como un examen de conciencia, Sí, es. te ayuda muchas veces a darte cuenta que tenemos tantas cosas por dentro que no hemos identificado. Y yo no sé si te sientes como un mentor, un coach, que con esas preguntas poderosas ayuda a que la persona pueda identificar en dónde está y a dónde quiere llegar. ¿Cómo es ese examen que haces? Sí, hace una semana lo hice con un ingeniero de Boeing en Estados Unidos, que es una persona que su trabajo es hacer planeación de proyectos. Y él me dice, Efraín, yo soy excelente planeando la producción de los jets F-15, que estamos vendiendo muchos, aunque son jets que tienen no sé cuántos años, todavía se venden, pero para planear para mi vida no soy bueno. Y él me contaba de que cuando pasamos el proceso, me dice, wow, este es un proceso que no es solamente de planeación. Me dice, me siento que fui a un poquito de terapia, me siento que fui a un poquito de un examen de introspección, porque eso es lo que es. Tenemos que sacar muchas cosas de adentro para ponerlas en un conjunto de acciones que nos permitan tener una jubilación plena y con propósito. Porque siempre nos enfocamos en la parte económica, pero se nos olvida el propósito. Y a veces el propósito es tan o más importante que el dinero en ese momento. Yo creo que en todo momento.
Porque digo, a veces queremos decir que el dinero no es importante, que no compra la felicidad, pero sí te da esa tranquilidad de que el día de mañana sucede algo, tú tienes cómo hacerle frente. Pero el tener ese para qué me despierto cada mañana hace la diferencia de tu día, ¿no? El vivir en ese completo estado de plenitud, de paz, tranquilidad. Hay gente que valora más eso hasta que la misma felicidad. Dicen, si yo estoy en paz y estoy tranquilo, eso me da felicidad. Y no tienes idea, a veces no solamente tú la persona que estás tratando de buscar propósito, es tu pareja. Porque me ha tocado hablar con la esposa de otra persona que fue presidente de una empresa, vendían $50 millones, o sea, una empresa Grande. de un buen tamaño, 150 empleados, muy exitoso él, vendió la empresa y me dice la esposa, porque él después que tuvimos la discusión, él invitó a que la esposa hablara conmigo y me dice la esposa, Efraín, era importante tener esta discusión porque mi marido tiene 1 año de haberse jubilado, siente que ya nadie lo necesita y se siente que no tiene propósito. Y yo lo veo en el día, Claro. que está buscando, tratando de qué hacer. La parte económica la tiene resuelta, pero la parte de propósito le hace falta. Y ella estaba súper contenta de lo que estábamos haciendo y del proceso que estábamos llevando y de lo que habíamos identificado, que eran cosas que él lo iban a hacer feliz y ella iba a estar feliz también. O sea, te estás dando cuenta del impacto tan grande que estás haciendo con el mundo. O sea, no quiero poner así como decía Spider-Man, el tío de Spider-Man, es una gran responsabilidad. Y una de las cosas que a mí me da tranquilidad cuando te escucho es, tú eres un hombre de data. Correctamente. ¿No? Aunque estemos hablando de que tengas una jubilación plena, que pleno puede ser diferente para cada quien, tú te basas en data, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo es ese proceso que tú haces, ese servicio que das? ¿Cómo funciona? Diste en el clavo apenas comenzaste a hablar, y es que lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que escoger una edad. 60 años, 65 años, 70 años. Cada persona escoge la edad que quiere. ¿Edad para qué? Se hace una visualización de nosotros mismos en ese momento. Entonces se escribe un párrafo en el cual tú dices, yo a los 70 años, desde el punto de vista de salud, estoy de esta manera. Pero no es suficiente decir estoy bien de salud. No, hay que decir estoy bien de salud y por ende yo soy capaz de hacer esto y hacer esto. Sí. Algo que pruebe lo que se diga acerca de la salud. Luego entra la data. Ahí está. Algo contra qué tú lo vas a validar, porque si no queda muy etéreo. Concreto y con una fecha. Claro. Es más, yo siempre cuando yo le entrego el documento a las personas que le hacemos la consultoría, tiene el nombre de esa persona, @ y la edad. ¿Me explico? O si no, la fecha. Esta persona en este año. Entonces, comienzan una visualización. La primera parte es la parte de salud. La segunda parte es la parte de las relaciones. ¿Qué está pasando con quiénes alrededor tuyo? Y se describe. Okay. Y la tercera es una parte que tiene que estar allí, que es la parte económica. ¿Cómo estoy económicamente? Y se buscan ejemplos para poder saber qué nivel de satisfacción económica tenemos en ese momento. Entonces, si hablamos de las relaciones, el dinero y cómo estamos del punto de vista de salud, tenemos una buena visión de nosotros en el futuro. Y por ahí se comienza. Luego entonces vamos a la realidad, el hoy. Okay. Y hacemos un análisis acerca de nuestros superpoderes que tenemos hoy. ¿Cuáles son las cosas que traemos a la mesa? Luego analizamos cuáles son las cosas que son no las mejores de nosotros, lo opuesto de un superpoder, para también tener una idea de que las cosas que nos ayuden a alcanzar lo que queremos en ese momento son nuestros superpoderes, pero tenemos que también tomar en cuenta las cosas que pueden ir en detrimento de esa visualización. Y puedo casi asegurarte que a veces es muy rápido decir lo que no hago bien. Y en lo que hago bien, muchas veces nos quedamos como en el aire, porque no nos reconocemos. Y esa es la segunda parte del ejercicio que te quiero comentar, pero déjame terminar aquí, porque esa parte de que no sabemos todo lo que tenemos, también tengo una herramienta que uso para sacarle a la persona todo lo que tenga en su cabeza que sabe, porque a veces
no somos honestos con nosotros mismos acerca de todas las cosas buenas que tenemos. Pero bueno, entonces comenzamos con los superpoderes y los anti-superpoderes que tenemos. Luego comenzamos con cosas que podrían ser oportunidades de cosas que hemos tenido y aprendido en la vida, que nos pueden llevar a esa visualización, y cosas también que nos puedan limitar. ¿Me explico? Porque también tenemos que tener, cuando se es reflexivo, cuando se mira hacia adentro, tenemos que ser honestos con las cosas buenas y con las cosas que no son tan buenas, y con las oportunidades que tenemos y con las amenazas que tenemos. Y así entonces, cuando tenemos una visión del mañana y del hoy, entonces comenzamos a trabajar en el puente para llevarnos del hoy al mañana que queremos. Y esa es esa siguiente herramienta. Wow, es un trabajo donde siento yo, con los temas que yo manejo, que qué importante es manejar ser bondadoso con uno mismo. Súper, súper. Puede ser una de las partes que más se requiera para poder hacer un análisis muy honesto, pero sin tanto palo. Correcto. Y obviamente lo que buscamos es tener las preguntas correctas, y cuando oímos algo, preguntamos por qué, y vamos al detalle y vamos alando para sacar todo lo que podamos. Para que tú tengas una idea, un proceso de esto, esa primera entrevista me toma de 2:30 a 3 horas. Oh, wow. Estar alando, buscando. Y por eso es que me dicen algunos clientes, me han dicho, oye, es un poco de investigación de mercado, un poco de terapia, un poco de coaching, pero es todo eso a la vez. Claro. Porque si no, no se extrae el valor. Entonces allí es donde vamos a la tercera parte, la visualización, el hoy, y luego entonces la siguiente parte que nos ayuda a construir el puente, que es como quien dice el hierro, el cemento y la arena para poder construir el puente, es hacer un inventario del cerebro. Y ese tiene 5 partes diferentes. Ese tiene las experiencias que hemos tenido laborales. Y allí yo hago una serie de preguntas para llegar al detalle y veo la parte laboral de 5 o 6 ángulos diferentes. Porque en alguno de esos ángulos puede que haya algo. Claro. Uno de los clientes me dijo que una de las preguntas en las cuales hablamos cuando estuvimos viendo la parte laboral era, de todos esos trabajos que esa persona había trabajado, ¿cuál era el que más le gustaba? Y esa persona dice, no me había puesto a pensar en eso. Y me dice, yo disfruté mucho esta posición que tuve. La disfruté muchísimo, aprendí muchísimo. Fue muy difícil aprenderla, pero lo disfruté muchísimo. Y luego le pregunté yo, ¿y cuántas personas tú crees que cuando van a ese trabajo saben hacer este trabajo? Me dijo, ninguna, porque por lo general esa posición se escoge de 5 diferentes funciones y tú vas a saber de una, pero no vas a saber de 4. No hay nadie que sepa de todas. Oh, wow. Y le dije, ¿y entonces tú crees que hay valor allí para compartir con eso? Y me dice, muchísimo. Y por allí nos fuimos. Pero ese fue un ejemplo, por ejemplo. Entonces, el trabajo hay que mirarlo. Ese es un grupo de conocimiento que hay que extraer del cerebro. El segundo grupo tiene que ver con las cosas que nos gustan hacer. Los hobbies, los deportes. Esas cosas que te dicen que lo harías sin cobrar. Correcto. Claro. Pero muchas de esas cosas también tienen valor. Totalmente tienen valor. Lo que pasa es que cuando te hacen esa pregunta te quedas como que, ¿y de verdad puedo llegar a lucrar de lo que amo hacer? Y sí llega a pasar. Y allí alamos. Y luego nos vamos a los voluntariados, que también hay cosas que se han aprendido, claro que sí, y que se pueden aplicar para construir ese puente del hoy al futuro. Y luego en el cuarto área hay una que a veces se nos olvida también y que hay mucho valor y mucho aprendizaje en el cerebro nuestro. Y es todas esas cosas que han sido cambios de vida en las cuales aprendimos cosas. Manejar enfermedades de personas cerca de nosotros, mudarnos a otro país. Tú y yo tuvimos la conversación acerca del divorcio, el claro, tener hijos. O sea, la menopausia. Por ejemplo, hay muchas cosas allí, claro, que también hay conocimiento. Y luego están las cosas, conocimientos de nicho, que a veces no son ni hobby, ni trabajo, ni voluntariado, ni cambios en la vida, sino que son cosas muy, muy específicas que alguien sabe por algún motivo mucho. Okay. Y lo que hacemos es... Danos un ejemplo, por favor. Bueno, mira, había una persona con la que trabajé que sabía mucho acerca de
audio. Ok. Pero no era una cosa que él le gustaba, no era un hobby de él, pero era algo que él había aprendido porque tenía que ver con un trabajo. Él había comprado unos equipos o había heredado unos equipos y él le dio curiosidad, todo lo que tenía que ver de cómo se producía el audio. Y entonces él me decía a mí, Efraín, tú no escuchas la diferencia que yo escucho, pero yo la escucho. Es un Y es una cosa, oído sí, de o sea, tísico, como dice exactamente. uno. Entonces él sabía de eso, como pocas personas en el mundo sabían acerca del audio. Y no era hobby, creo que había heredado, luego había aprendido y sabía. Entonces era una cosa muy específica, ese es un nicho. Bien, entonces una vez tú construyes y tienes un buen inventario, yo hablo de hacer un inventario del cerebro y asegurarte de que no hay nada que se queda, no hay ninguna cajita en el cerebro que no se quedó, Que no se abrió. que no se abrió, que no se buscó qué era lo que había, Claro. para hacer un inventario justo y honesto de todo lo que sabemos. Y quizás esa es la parte, la retroalimentación que tengo de los clientes que han hecho este servicio, es que los he ayudado a descubrir valor de cosas que no tenían valor. Y a veces el valor no es una cosa, sino es una cosa combinada con otra y con otra. Y la intersección es donde está el valor. Qué belleza, es la suma de todo. La suma de todo. Entonces, cuando tenemos esa parte ya inventariada, entonces comenzamos a pasarla a través de los filtros. De esas cosas que tú tienes en la cabeza, que sabes mucho de esas, ¿cuáles disfrutas? Y se hace la lista más pequeña. Y de esas que disfrutas, ¿cuáles necesita el mundo? Y de esas que necesita el mundo, que es todavía a lo mejor más pequeña, por cuáles son cosas que el mundo está dispuesto a pagar. Y ahí encontramos lo que los japoneses llaman el ikigai, el donde está la intersección de esas cuatro cosas. Y luego entonces cuando encontramos 3 o 4 cosas, entonces comenzamos a poner ese puente, a construirlo. Y comenzamos entonces a buscar acciones específicas con tiempos específicos para que si tú, por ejemplo, tienes 55 años y te vas a jubilar a los 62, no comiences a trabajar en el plan de jubilación a los 62, sino que vayas trabajando de antes, para que cuando llegues a los 62 ya tengas una idea de qué vas a hacer y hayas avanzado en él y seas muchísimo más pleno ese cambio y no te pase lo que le pasó a este cliente que tiene un año, según la esposa, de estar dando vueltas en la casa, por más que a veces juega golf, a veces esto, a veces lo otro, no puedes jugar golf 8 horas ni 8 horas al día. Claro. Exactamente. Entonces, comienzas tú a evitarte que tengas que pasar por esos momentos. Yo estoy fascinada. O sea, yo lo quiero hacer ya en mente. Lo vamos a hacer. No, claro que sí. Y va a ser lindo compartirlo con los que nos ven, nos escuchan, porque yo siento que ahí es donde el aprendizaje se establece, cuando uno lo puede compartir. Y también qué bonito poder, ¿sabes?, motivar a que cada vez más, sí, es importante trabajar en el autoconocimiento y llegar a algo más. Porque muchas veces nos quedamos buscando, pero no accionamos. Y eso me parece importante. Sí, de por sí la documentación que se entrega, primero yo les entrego toda la entrevista para que revisen, para que se aseguren de que no les hizo falta nada. Claro. Luego, cuando estamos de acuerdo en la entrevista, entonces yo les construyo el mapa y les construyo las acciones con tiempo. Y luego algunas personas deciden periódicamente hacer un chequeo, a ver cómo van, para asegurarse que están en el camino. Algunas personas no necesitan que los estén monitoreando, no necesitan el accountability, pero muchas personas prefieren que los estén guiando a lo largo del camino. No, me ha encantado. Cuéntame algo. Si alguien desea hacer ese ejercicio contigo, ¿dónde te contacta? ¿Cómo hace? En efrainrovira.com hay un botoncito de WhatsApp. Okay. Allí pueden hablarme. Hay una dirección de correo info@efrainrovira.com. Allí con esos dos estoy en Instagram, me pueden contactar en Instagram, tengo un canal de YouTube, esto lo vamos a estar poniendo en YouTube. Claro. Hay 1000 maneras, pero lo importante es de que si necesitan esto, porque ese cambio de ser una persona ejecutiva con mucha responsabilidad, con muchas personas pidiéndole ayuda a estar
solo en una casa, por más que juegues golf y por más que juegues tenis y por más que tengas amigos con los que te verte, puede resultar ser un momento en el cual el propósito hace falta y podemos ayudarlos a encontrar ese propósito. Me ha encantado. Muchísimas gracias y nuestra próxima va a ser cuál fue mi experiencia haciéndome este test, este ejercicio tan robusto para tener ese propósito tan claro de lo que uno quiere lograr. Gracias, gracias, gracias. No, muchas gracias a ti.